Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Soy Toñi, como ya todos sabéis, claro. Y hoy vamos a hacer este centro de mesa de Navidad, que para ello solo he usado el ganchillo del 1,5 para toda la labor. La única diferencia es el grosor de lanas, que para hacer las hojas más grandes he utilizado un grosor de un 4, una lana gruesa, y para el resto de la flor, igual que la rosa y todo, la típica lana que suelo usar yo, que es de 3 milímetros. Ya os digo, depende. Vamos a empezar por la flor de Pascua y las hojas. La diferencia entre una y otra es simplemente el grosor. Las cadenetas de inicio son las mismas. Aquí hay 16, aquí hay 16, aquí hay 20, 22. Según como lo queramos de grande, ponemos más cadenetas de inicio o menos cadenetas. En esta ya os digo que hay 16 solamente de inicio y me ha quedado así de chiquitina. En esta también hay 16 de inicio. Me ha quedado más grande porque, por lo que digo, por el grosor de lana. El grosor de esta lana es de 4-5 milímetros y el de esta es una lana fina que es de 3 milímetros. Entonces os voy a enseñar cómo las hago yo, ¿vale? Y cada una que la haga, porque hay muchos tutoriales de cómo hacer la flor de Pascua. Vamos a empezar por lo que es la flor de Pascua y las hojas. Como he dicho, depende de la cantidad de cadenetas que hagamos de inicio. Vamos a hacer ahora la grande, nuestro nudo deslizado, y la más grande que yo he hecho es de 22 cadenetas de inicio. Yo las hago de 22, de 20 y de 16, no hago más. Así que vamos a hacer 22 cadenetas de inicio. Cuando ya los tengamos, vamos a girar y en el primero, no en el segundo, empezamos haciendo un punto bajo y dos más, uno en cada punto. Vamos a trabajar en cada punto. Ahora simplemente cogemos hebra y empezamos con medios puntos altos. Y vamos a ir haciendo medios puntos altos en cada punto hasta 3 antes de acabar la fila. ¿Vale? Vamos haciéndolo todo. Contamos 1, 2, 3 y en este, el cuarto, haremos el último medio punto alto. Ya hemos llegado y ahora nos queda hacer 2 puntos bajos y en el que tenemos el nudo, que sería el centro, aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. Y empezamos a trabajar el otro lado de la cadeneta. Aprovechamos para esconder. Empezamos igual, con 2 puntos bajos, uno en cada punto, y ahora cogemos hebra y los medios puntos altos. ¿Cuántos hemos de hacer? Lo mismo que antes, 2 antes de acabar. A partir de ahora siempre será 2 antes de acabar la fila. Así que contamos 2 puntos de aquí y acabamos en el tercero. Venga, ya hemos llegado y nos queda 1, 2 puntos, hemos acabado en el tercero. Giramos la labor. La mejor manera es simplemente hacer así, ¡zas! Y ahora, en el primero, no. En el segundo punto, hacemos un deslizado. En el siguiente, otro deslizado. Subimos un poquito la hebra y en ese mismo empezamos a hacer los medios puntos altos. ¿Cuántos? Pues otra vez,
2 antes de llegar al centro. Hasta ahí tenemos que hacer los medios puntos altos. Es decir, cuando queremos en la punta es 2 antes de acabar y hacia este lado es 2 antes de llegar al centro. Así que vamos a ir trabajando medios puntos altos. Pues bueno, ya vamos llegando. Mirad, aquí es el del centro. Pues 1, 2, en este acabamos de hacer los medios puntos altos. Los 2 antes de llegar al centro, punto bajo, un punto bajo y otro punto bajo. Y en el que queda en el centro, he cogido solo una hebra, hay que coger el punto entero. Venga, en el que queda en el centro, aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Si ven que se pierden, porque queda para un lado o para el otro, pues pondremos un marcador en el que es en el del medio. Así seguro que simplemente tendremos que contar siempre 2 antes y ahí haremos 3. Y seguimos de igual manera. 2 puntos bajos, uno en cada punto. Y ahora medios puntos altos hasta 2 antes de acabar. Esos 2 últimos no los hacemos. Vamos a ir haciendo medios puntos altos. Ya estamos llegando. Uno y 2 sin hacer. Venga, para girar la mejor manera ya os digo que es simplemente pasarlo así. Porque así vemos claramente que el primer punto no lo vamos a hacer y en el segundo un punto deslizado y en el tercero el otro punto deslizado. Volvemos a subir hebra y en ese mismo empezamos con los medios puntos. Y todo el rato es lo mismo. Ahora haríamos otra vez. Medios puntos, si hemos puesto el marcador es más fácil. Hasta aquí. 1 y 2 no lo hacemos, aquí el último. Este punto bajo y en el del medio 3 puntos bajos. Y en el otro lado igual, punto bajo y medios puntos hasta 2 antes de acabar. ¿Cuántas veces? Pues yo normalmente hago que me salgan 1, 2, 3 y 4 picos. ¿Vale? En todas las hago igual. 1, 2, 3 y 4. En las más grandes, en las más pequeñas, me gusta que sean de 4. Si a ustedes les gusta que hayan 3 o 5 o 6, pueden hacerlas. Esto, como siempre digo, es a gusto de cada uno. Pues vamos haciendo las hojas del rojo de la flor de Pascua. Vamos a necesitar 5 de 22 cadenetas o 20 cadenetas de inicio y 5 más que solo tengan 16, que sean más pequeñas. 5 y 5. Así que les dejo con faena. Se me olvidaba decirles que cuando ya tengamos nuestras 4 puntas o 5 las que vayan a hacer, para rematar la hoja tenemos que acabar toda la fila y en el medio ahí haremos un punto raso y una cadeneta y esconderemos la hebra, tanto de así la esconden por detrás como por delante, porque la hoja no queda igual por un lado que por el otro, ¿vale? Y entonces ya sí que la tendremos acabada. Las hojas que van a decorar lo que es toda la parte inferior de nuestro centro de mesa las vamos a hacer igual que la flor de Pascua, de 16 cadenetas de inicio, de 20, de 22, con lana gorda, lana más fina, si puede ser de 2 tipos de verde, como pocas 15. A partir de que vayamos montando nuestro centro de mesa, pues sabremos cuántas más vamos a necesitar.
Y ahora seguimos con lo que es el muérdago. Del muérdago vamos a necesitar hacer 8, porque vamos a poner 4. Normalmente se representan con 3 hojas, no me gusta. A mí me gusta poner simplemente 2 y aquí pondría las 3 bolitas rojas. Entonces necesitaremos hacer 8. Vamos a ello. Vamos a subir 16 cadenetas. Giramos y empezamos a trabajar un lado de estas cadenetas. El primero no, y en el segundo empezaremos con punto bajo. Un punto bajo y vamos a hacer 3 más, uno en cada punto. Tenemos 4 puntos bajos. Ahora 7 medios puntos. También uno en cada punto. Y 7. Y acabaremos con 4 puntos bajos. Ahora subimos con un punto de cadena, pero alargamos un poco el punto. Y en el mismo, que es donde tenemos el nudo, vamos a empezar con los 4 puntos bajos, uno en cada punto. Aprovechamos para esconder la hebra. Tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Este estaba haciendo yo ahora un medio punto. Ahora 4 puntos bajos y ahora sí, acabamos de hacer toda la fila con los 7 medios puntos bajos altos y los 4 puntos bajos. Siete medios puntos y los 4 puntos bajos. Igual subimos un poquito la hebra, hacemos un punto de cadena y en el primer punto aquí empezamos a hacer punto bajo. Ya haremos uno y seguidamente 2 más, por lo que tendremos 3 puntos bajos. Un medio punto alto. En el siguiente un punto alto. Subimos un punto de cadena y en el cruce vamos a pasar con raso y en el que tenemos en el gancho también. Y en ese mismo punto un medio punto alto. Y seguimos con 2 puntos bajos, 1 y 2. Vamos a volver a hacer este pico. Medio punto alto en el siguiente y en el siguiente un punto alto. La cadena, bajamos y pasamos con raso o deslizado por los dos. Y en el mismo punto el medio punto alto. Y nos queda hacer uno más antes de la punta. Cuando ya lo tengamos, seguiremos igual, con 2 puntos bajos y en la punta, en el centro, vamos a hacer en este un medio punto alto, en el mismo un punto alto, la cadeneta, buscamos el cruce y pasamos con el raso
por las dos hebras y otra vez en el mismo el medio punto alto. Vamos al otro lado, que lo vamos a hacer igual pero a la inversa. Empezamos con los dos puntos bajos y en este tiene que ser el medio punto y en el mismo el punto alto. Con la cadeneta buscamos el cruce y pasamos con raso o deslizado y en el siguiente el medio punto alto. Es exactamente igual pero al revés. Así que vamos a seguir, nos quedan hacer dos más, que son los dos puntos bajos, el medio punto y el punto alto con cadeneta y raso, otro medio punto al siguiente, dos puntos bajos, etc. Acabaremos con tres puntos bajos, haremos un raso y cerraremos. Y ya tenemos la hoja del muérdago. Vamos a seguir. Vamos a empezar ahora con la rosa, con los pétalos. Necesitamos 4 medidas de pétalos. De la más pequeña haremos 4. De la siguiente medida haremos también 4 más. De esta, que ya es un poco más grande, también haremos 4, pero de esta haremos 5 o incluso 6. Con 5 ya hay suficientes, ¿eh? Así que haremos 4, 4, 4 y 5 de la más grande. Todas se empiezan de igual manera, que es con el anillo mágico y dentro de él los 5 puntos bajos. Cerramos bien apretado y lo unimos con nuestro punto deslizado o punto raso. Primera vuelta, subimos un punto de cadena y en el mismo punto vamos a empezar a hacer aumentos, 2 puntos en cada punto. Sabemos todos lo que es un aumento, así que acabaremos esta vuelta con 10 puntos bajos. Cuando acabemos cada vuelta, cerramos la vuelta con el punto raso. Subimos punto de cadena y en esta siguiente va a ser de un punto bajo y un aumento en toda la vuelta. Punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Así que esta vuelta la vamos a acabar con 15 puntos bajos. Acabamos la vuelta y cerramos con un raso. Y última vuelta de este pétalo pequeño, subimos con una cadeneta y vamos a hacer ahora 5 puntos bajos. Y en los 5 siguientes haremos un aumento de medio punto alto, es decir, 2 medios puntos altos en cada punto en los 5 siguientes. Y 5 aumentos. Y acabamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Buscamos el punto, cerramos con un raso, cadeneta, estiramos, cortamos la hebra y la podemos esconder en cualquier punto de la parte de atrás.
lo aseguramos y cortamos. Pues como ya he dicho, de este tenemos que hacer 4. Ahora vamos por la otra medida del pétalo. Este pétalo lo empezamos de igual modo, los 5 puntos bajos dentro del anillo mágico, aumento en cada punto, 10 puntos, un punto bajo y un aumento en cada punto y acabamos con 15 puntos. Y seguimos ahora con 2 puntos bajos y un aumento en toda la vuelta. Acabaremos esta vuelta con 20 puntos bajos y la siguiente vuelta será de 3 puntos bajos y un aumento en toda la vuelta. Ya acabaremos con 25 puntos bajos. Ahí seguimos. Ya tenemos esta última vuelta con nuestros 25 puntos. Cerramos con el raso y empezamos de igual modo. Subimos cadeneta y en el mismo punto el primer punto bajo. Tenemos 1, vamos a hacer 7 más, por lo que tendremos 8 puntos bajos. Y 8. Empezamos con los medios puntos altos y vamos a empezar con 2 aumentos. En el primer punto un aumento de medio punto alto y en el siguiente punto otro aumento de medio punto alto. En los dos siguientes un medio punto alto en cada punto. Y en el siguiente vamos a hacer ya el pico. Un punto alto, subimos un punto cadena, buscamos el cruce y pasamos por raso y raso en el que tenemos. Y en el mismo punto un medio punto alto. Y vamos a repetir este lado con un medio punto alto, en el siguiente otro medio punto alto y ahora 2 aumentos de medios puntos. Tenemos uno y en el siguiente otro aumento de medio punto. Y vamos a acabar con 8 puntos bajos. Cuando acabemos haremos lo mismo, un punto raso, cadeneta y ya podemos cortar la hebra y esconderla por detrás. Ya tendremos nuestro segundo pétalo, que de este, acordaros, tenemos que hacer también 4. Vamos por el siguiente pétalo y lo mismo, 5 puntos bajos en nuestro anillo mágico, vamos aumentando hasta que lleguemos a 4 puntos bajos y un aumento, por lo que acabamos esta vuelta con 30 puntos. Subimos un punto de cadeneta y en el mismo ya empezamos a hacer un medio punto alto. Tenemos uno y vamos a hacer 10 más, así que tendremos 11 medios puntos altos. Y 11. Vamos por los aumentos de medios puntos altos y vamos a hacer 2 aumentos de medios puntos. Seguidamente 2 medios puntos, uno en cada punto. Y ahora vamos por la punta. En el siguiente un punto alto, la cadeneta, buscamos el cruce y pasamos por raso y raso. Y en el mismo otro medio punto. Y ahora repetimos todo este lado. Así que 2 medios puntos, 1 y 2, 2 aumentos de medios puntos.
Y el resto que nos queda hasta llegar al final va a ser todo medios puntos. Haremos un punto raso, cadeneta y ya podemos cortar la hebra. Y nos queda simplemente el pétalo más grande. Vamos a él. Y toca el pétalo más grande, igual manera de todos los anteriores, pero la última vuelta va a ser de 5 puntos bajos y un aumento en toda la vuelta. Y acabamos con 35 puntos bajos. La siguiente vuelta subimos con un punto de cadena, en ese mismo ya hacemos el primer medio punto. Y vamos a hacer 12 medios puntos. Contando este nos quedan hacer 11. Ya hemos hecho los 12, pues ahora 3 aumentos de medio punto. Y 3. Seguimos con 6 medios puntos. Volvemos a hacer 3 aumentos de medio punto. Y nos queda hacer un punto medio en cada punto, en el resto, que son unos 11 medios puntos. Acabamos esta fila y el raso. Volvemos a levantar con un punto de cadena y ahora volvemos otra vez al mismo punto. Hacemos 1 y 11 medios puntos de nuevo. Empezamos igual, tienen que llegar, contando el primero, son 12 medios puntos altos. Vamos ahora por los aumentos, pero van a ser de puntos altos. Y vamos a hacer 8 aumentos de punto alto. 1, 2 y así hasta que lleguemos a 8 aumentos. Venga, hemos acabado los 8 aumentos de puntos altos. Ahora hacemos el pico y va a ser cogiendo 2 vueltas de hebra y un doble punto alto. Cadeneta, buscamos el cruce y pasamos el raso por los dos. Y en el mismo punto, un punto alto. Ya tenemos el pico. ¿Y ahora qué nos queda? Pues repetir lo de este lado. Así que a partir de aquí haremos 8 aumentos de puntos altos y 12 medios puntos hasta llegar al final. Raso, cadeneta y ya podemos cortar y asegurar. Tenemos ya el último pétalo. Recuerden que de este son 5. Como tenemos que hacer 2 rosas, pues vamos a tener que hacer 4 para cada rosa, o sea, 8 de pequeños, 8 de medianos, 8 grandes y 10, yo le llamo a esta X grande. Y así tenemos para las 2 rosas. Y ahora queda solo montar. Vamos a ello. Algo imprescindible para poder montar este centro de Navidad, este centro de mesa, es tener una base. Como yo no tengo ninguna bandeja de estas medidas, lo que hago es cortar 2 cartones que me hagan 30 por 15. Si ustedes tienen alguna bandeja que más o menos mida esto, ya sirve.
No hace falta que sea 30 por 15, puede ser 28 por 11, quedará más pequeñito. Y si no, pues eso, 2 cartones de esta medida, 30 por 15, y pegaremos uno encima del otro para que nos quede bien fuerte. Y ahora vamos a montar la rosa. Empezamos a montarla. Necesitamos la pistola de silicona caliente. Cogemos los pétalos pequeños, teniendo en cuenta que la parte de los aumentos siempre tiene que ir para arriba, ¿eh? Y la parte bonita de la flor para adentro. La primera es bien fácil. Un poquito de silicona y la doblamos. El segundo pétalo tiene que ir de esta manera. Vamos a poner silicona en este lado. Y ahora un poquito en este otro lado. ¿Vale? Ya la tenemos. Tenemos la parte central de la rosa. A partir de aquí nos vamos a fijar en la última que hemos puesto y tenemos el círculo, el anillo mágico. Queda aquí. Pues siempre justo en el ladito ponemos silicona y es donde vamos a empezar a pegar la siguiente. Ahí. Y estiramos. La siguiente, el circulito. Este por fuera, ponemos silicona. Pegamos la parte de dentro por dentro, la parte bonita. La pegamos ahí. Y ahora yo pongo silicona en la hoja que acabo de poner. Vamos ahora por los 4 que siguen. El piquito arriba, la parte bonita es la que va dentro. Pero nos seguimos fijando en el anillo mágico. Ponemos ahí la silicona. Lo pegamos. Y ahora es cuando yo pongo silicona, pero en la hoja por dentro. Un poquito aquí. Y la pego. En esta que acabamos de poner, anillo mágico, silicona. Pego otra. De la misma medida porque tenemos 4. Y en esta, por dentro, es donde pongo el pegotito de pega. Y la pego. Creo que es bastante fácil, Es siempre lo mismo, teniendo en cuenta que la punta va dentro y me guío siempre por el anillo mágico. Ahí pongo y la pego. Y voy haciéndola toda. Acabo los 4 pequeños, luego vienen los 4 grandes y luego los 4 extra grandes. Y entonces nos queda así montada. ¿Vale? Pues venga, la vamos montando y entonces ya empezamos a pintar. Aquí abajo ir dejando,
Ya solo me quedan las grandes. Con las grandes lo mismo. La única diferencia que yo cuando pongo las grandes, a la hora de juntar este lado, lo estiro para que la hoja me quede un poquito para afuera. En este busco igualmente mi anillo mágico y ahí es donde lo pego justo al ladito. Pero ahora cuando pongo dentro de la hoja, cojo la hoja y la estiro. ¿Vale? Queda más abierta y arrugadita. De la mitad para abajo, ¿eh? Pero vaya, esto con verlo ya es suficiente, no hacía falta ni decirlo. Si la ponemos en toda, luego no podemos jugar con los pétalos. Bueno, pues mirad, ya la tenemos montada, bien bonita que queda, ¿eh? Así queda preciosa, la verdad. Lo que pasa que como es para un centro de Navidad, por eso yo lo he decorado y le he pintado un poco. Esta he pintado todos los bordes. Y en esta solo voy a pintar algún que otro pétalo, para que no sean iguales. Entonces, yo de pintura lo que he usado es, como siempre, pintura para niños, o sea, pintura de colegio, de color dorado. Pongo un poco y también lo que he usado es purpurina. Purpurina dorada. Lo he juntado todo y con eso he ido pintando los bordes. Entonces, ustedes mismos van pintando los bordes que quieran. Si quieren todos, pues todos. Y claro, la parte de fuera, estas las he pintado un poquito también por aquí, ¿vale? Pero si quieren pintar solo algunas, claro, ahora es más fácil porque simplemente la abren, no les va a pasar nada y la pueden pintar y así se seca. Si la pintamos antes nos tenemos que esperar a que se seque, luego pegarla y todo esto. Bueno, pues con la misma pintura, lo que sí que he hecho también es la base que les dije de hacer con cartones. Acuérdense, unos cartones. Lo que también he hecho es pintar todo el reborde, solo el reborde. Porque si alguna hoja no me lo tapa, que no se vea feo. Así que ahora lo que toca es eso, pintar la rosa y el reborde del cartón o de su bandeja. Bueno, mientras esperamos que se sequen nuestras rosas y nuestra base, cogemos una lata que tenga de refresco vacía, por supuesto, y la vamos a preparar porque esta va a ser la base de lo que es la vela. Vale, vamos a cortar la parte de abajo. Solo necesitamos vaya, tengo la basura justo abajo y no he encestado. Solo necesitamos un poco, no necesitamos mucha. Yo incluso voy a cortar más. La voy a secar. Pues nos queda así, pequeñita. Entonces, si tienen por casa alguna lana gorda, de las más gordas que tengan, la pueden usar y del color que sea. Yo tengo esta, que es roja. Y entonces, para que no me quede la lata así de fea, lo que hago es simplemente pongo silicona y con mucha paciencia, pero con mucha, la voy a poner
todo el alrededor por arriba y un poquito la voy a tapar por aquí al lado para que no se vea la lata. Que no, pues píntenla. La pintan de color dorado, roja, del color que quieran. Vale. Yo me lo he preparado así. Seguimos, vamos a coger los pétalos rojos de la flor y la base. Venga, los pétalos pequeños, 5 en un lado y vamos por los grandes. Los grandes van a ir en el medio de la bandeja y los tienen que colocar. Primero los ponen antes de pegar, más o menos así. ¿Vale? Una vez los tengamos situados, claro, de hecho, esta flor va aquí, en un lado, y la otra rosa va en el otro lado. ¿Vale? Entonces tiene que caber todo. Y esto, por supuesto, irá aquí en medio. ¿Vale? Primero hemos de situar los pétalos. Una vez los tengamos más o menos situados, pues los pegamos. Vamos a ir pegándolos con cuidado. Ah, vaya. Separaditos, perfecto. Y ahora los pequeños van a ir en medio de los dos. Para ello vamos a poner un poquito en un lado y otro poquito en el otro. Y en medio, entre un pétalo y el otro. Y vamos a poner los 5 restantes. Cuando ya los tengamos todos pegaditos, vamos a poner un poco de silicona más o menos por la parte de aquí abajo. Cogemos lo que hemos preparado de la lata de refresco y en medio, ahí, chafadito, venga. Ya tenemos nuestras flores de Pascua. Vamos ahora por el muérdago. Venga, vamos a preparar el muérdago, que lo necesitamos ya también. Necesito bolas pequeñas rojas. Si no tienen, háganlo con la lana roja, un pompón, aunque salga un poco más grande. Yo por suerte tengo estas bolas, entonces las voy a usar. Pero si no, ya les digo, haciendo un pompón, que me parece que tengo alguno por aquí, a ver. ¿Ven? Con pompones también lo podemos hacer. Que esto ya saben ustedes que se hace con la misma lana. La lana de color rojo y pueden hacer pompones. Necesitamos 2 hojas. En una pongo en la parte de abajo, que es la redonda. La que es más redonda, la puntita para arriba. Y el otro muérdago lo pongo un poquito más subido y así de lado. Ya tengo mis 2 hojas. Vuelvo a poner silicona por aquí, abajo. Y ahí es donde voy a poner yo mis bolas. Normalmente se ponen 3, pero bueno, esto es a gusto de cada uno. ¿Vale? Ya tenemos montado los muérdagos. Vamos a montar los 4 que faltan.
Muy bien, ahora ya lo tenemos todo. Entonces, vamos a situar más o menos las rosas, una en cada lado. ¿Sí? Y los muérdagos van aquí. Una vez lo tengamos situado, lo que vamos a hacer es montar las hojas, ¿vale? Porque han de quedar abajo. Este lo vamos a poner aquí, perfecto. Pues lo que sí que podemos pegar son las rosas. Las rosas sí que ya tranquilamente podemos ponerle silicona y las ponemos en el sitio que les hayamos elegido. Pero el muérdago no. Primero sabemos que van ahí, ¿vale? Vamos a poner primero hojas. Y entonces lo que tienen que hacer es rellenar los huecos e ir poniendo hojitas aquí abajo que no se vea el cartón o la bandeja de abajo. Van cogiendo, van poniendo. Y aquí voy a poner una más pequeñita. La idea es esta. Una vez las tengamos, las hojitas, es cuando ya sí podemos poner nuestro muérdago. Le ponemos cola y ya situamos el muérdago en su sitio. Por aquí pondríamos una, pues ahí yo pondría una, aquí pondría otra hojita, aquí otra, por aquí otra grande. Por eso les he dicho, mínimo son 15 hojas de estas verdes. No me cabe en la cámara, mínimo son 15 hojas de estas verdes porque tenemos que rellenar todos los huequitos. Y luego simplemente es colocar nuestro muérdago por encima. Vamos preparándolo todo y a ver el resultado final, que queda muy poquito por enseñar. Bueno, pues este es el resultado final. Al fin, yo he necesitado 17 hojas, para poder rellenarlo todo, y que le dais un toquecito. Yo he puesto purpurina plateada para darle un toque más pues de Navidad. Así que ya lo sabéis, bien fácil. Espero que os haya gustado y, como siempre, daros las gracias a todos por estar conmigo y apoyarme, claro. Muchas gracias, hasta luego.